Así que vamos a nuestro estudio a Proverbios capítulo 6. Vamos a estar estudiando el verso 1 al 6 y vamos a estar mirando la advertencia a muchas veces a ser creídos. A ser creídos o de otra manera también a ser ingenuos a las deudas de los demás. A las deudas tal vez de un ser querido. A las deudas que a veces otras personas toman y que no tienen una buena base financiera y a veces por ser buenas personas o poder pretender ayudar, la palabra de Dios nos manda a otra cosa. Así que vamos a estar mirando estas advertencias y el consejo cuando estamos excesivamente, porque hay un convencimiento de parte de nosotros y es de manera excesiva de algo que no es seguro o de algo que no es cierto con respecto a los compromisos financieros de los demás. Y dice la palabra de Dios ahí en del verso 1 hasta el 6, dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. De hecho, también nos dice ahí en la NTV, para hacerlo un poco más claro y más entendible, con el único propósito de poder esclarecer la palabra de Dios aún más, dice en la NTV: Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de tu amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, trágate tu orgullo. Ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto. Hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Así que aquí observamos la advertencia de salir fiador de alguien. Y eso es muy costumbre para muchos de nosotros el hacer esto, especialmente con un ser querido, un amigo. Y la primera vez que observamos el uso de esta palabra de fiador es cuando José el soñador, el hijo de Jacob, le pide a sus hermanos que traigan a su hermano Benjamín, a su hermano el menor. Recuerda, ellos han ido a Egipto a comprar alimentos porque en la tierra donde está viviendo Jacob y su familia hay sequía, no hay alimentos. Así que sus hermanos, sus hijos de Jacob, salen a Egipto, se presentan delante de José. Ellos no saben que es la persona más importante después del faraón y que está a cargo de Egipto. No saben que es José. Y José se presenta delante de ellos. Ellos piden alimento y José se da cuenta que son ellos. Y les da alimento, pero también les dice que si quieren volver a ver su cara, que traigan a su hermano Benjamín. Así que ahora tiene que ir Benjamín en contra de la voluntad de Jacob, una vez más, para ir a traer alimentos, por una segunda vez. Y Judá le dice estas palabras porque Jacob estaba reacio a dejar salir a su hijo Benjamín. Y Judá le dice estas palabras a su padre Jacob con respecto a el poder perder a Benjamín, como ocurrió con José en un tiempo pasado. Y eso es lo que le dice su hijo Judá a Jacob: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Entonces aquí vemos las palabras de Judá al comprometerse a responder por la vida de Benjamín. Él da su propia vida por la de él. Y más adelante, delante de José, Judá le dice esas palabras a José: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Entonces aquí vemos el uso de esta palabra de salir fiador por alguien más. Y vemos el hecho de Judá, el atribuirse ese valor para con su hermano Benjamín. Y ser fiador, de hecho, era una costumbre muy antigua en aquel entonces. Pero con el aumento de la actividad comercial, con el aumento del manejo de dinero, de mercancías, en los tiempos de Salomón, se hace ahora esta advertencia a salir fiador de alguien. Y esta advertencia, aunque vemos que era una costumbre antigua, ahora esta advertencia también es vigente hasta el día de hoy. Los proverbios son vigentes hasta el día de hoy.
Y esta parte donde nos está mostrando Salomón, el advertirnos, el salir fiador de alguien, está vigente el día de hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en una política común el día de hoy entre las instituciones crediticias. Y todos sabemos esto porque vivimos en un mundo donde el crédito es algo normal. Aquí utilizar crédito es habitual, es algo natural en la cual vivimos dentro de los Estados Unidos. Es importante el crédito, es importante establecer un historial crediticio, establecer y tener tarjetas de crédito y poder elevar nuestro puntuaje para poder adquirir cosas con crédito. Y dentro de todo esto, se exige de parte de las instituciones crediticias, de personas que tienen un crédito riesgoso, que alguien firme por él, que alguien firme por la persona que por lo regular no tiene un buen crédito. Pero el aval debe poder cumplir con el pagaré si el prestatario principal no cumple con el pago. De hecho, el riesgo de esta transacción que hacen este tipo de empresas se transfiere del prestamista al aval. Sin embargo, Proverbios advierte los posibles riesgos que hay de parte de personas que no puedan alcanzar a pagar tal deuda, y es importante para el autor darnos esta advertencia de no aceptarlo, incluso si es un amigo, e incluso yo digo si es hasta alguien muy cercano a nosotros, un familiar, por ejemplo. Y hay muchas razones por las cuales no es recomendable salir fiador de alguien. Y aunque no lo vemos aquí dentro del texto que hemos mirado, vemos que ya que garantizar deudas tarde o temprano siempre va a resultar en una pérdida. Y no sé si tú has experimentado esto ya alguna vez en tu vida o lo has experimentado, de que has dado tu nombre para ayudarle a alguien con una compra y resulta que esta persona simplemente decidió no pagar. Y ahora esto causa una pérdida, ya sea para tus puntuajes de crédito o que si tal vez estás tú realmente comprometido con cuidar tu crédito, tú te avientes a pagar dicha deuda. Y es aquí donde llega la pérdida y el sufrimiento que llega cuando la persona a la cual le prestamos nuestro nombre decide no pagar. Y de hecho Proverbios capítulo 11, verso 15 nos dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Además que con la firma conjunta se reduce el incentivo muchas veces o las ganas de la persona para que el prestatario principal no pague. Sí, a veces hacemos esto equivocadamente y confiando en la persona, pero resulta que la persona no es muy responsable y no se incentiva por sí mismo a generar un buen crédito y nosotros por ayudarle terminamos ayudándole, pero con esto estamos fomentando a que la persona no se discipline a trabajar en su crédito y fomentamos de alguna u otra manera la irresponsabilidad de la persona. Estamos ayudando a la persona a ser más irresponsable cuando debiésemos a veces evitarnos el ayudarle para que esta persona se desarrolle su disciplina en cuanto a su conducta financiera. Además de que somos responsables tanto ante Dios como ante nuestras familias. Sí, Dios nos ha provisto, nos provee para lo necesario de nuestras vidas, nos provee de trabajo, nos provee de salud para poder ir y salir y trabajar y poder traer los recursos que necesitamos para el hogar y tal vez para ahorrar o tal vez para comprar una casa o comprar un auto. Y ante todo esto y todo lo que Dios nos está dando, nosotros somos responsables. Somos responsables de lo que Dios nos está dando. Y también al mismo tiempo somos responsables con nuestras familias, con nuestros hijos, con algunos de nosotros inclusive con nuestros nietos o posiblemente con nuestros herederos. Porque Dios nos demanda en cómo debemos administrar nuestros recursos, nuestros bienes. Y se supone que Dios nos ha dado todo esto para que podamos usarlos para la gloria de Dios y para el beneficio o para la bendición de los demás y no para arriesgarlos innecesariamente. Y eso es lo que hacemos muchas veces cuando Dios nos está bendiciendo, Dios nos está proveyendo de recursos para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos, y por ayudarle a alguien más, arriesgamos innecesariamente lo que Dios nos ha dado. Por lo que, repito, esto
es de gran importancia porque desafortunadamente dentro de la iglesia suele haber muchas personas que no tienen una buena disciplina financiera y van a llegar a tu vida. Si Dios te está prosperando, si Dios te está bendiciendo con trabajo, con salud, con bienes, van a llegar a ti. Van a llegar a ti. Pero también nosotros debemos aprender a decir no. ¿Por qué? ¿Por qué podemos con confianza decir no? Porque Dios nos ha hecho responsables de lo que nos ha dado. Y debemos usarlo primeramente para nuestro hogar, pero también para la gloria de Dios. No para arriesgarlos innecesariamente. Ahora, si nos arriesgamos a perder lo que prometemos, porque con esto, cuando llegan personas y nos piden la ayuda, pues vamos a dar una promesa de que nosotros vamos a hacernos responsables por la deuda de otra persona. Entonces podemos poner en peligro nuestra seguridad financiera. No solamente nuestra seguridad financiera, sino también la seguridad financiera de nuestros hijos, de nuestra familia, herederos. Y esta forma de actuar irresponsablemente y actuando ingenuamente, o tal vez porque confundes el bendecir a alguien con actuar irresponsablemente, pero las escrituras condenan enérgicamente una forma de ser de esta manera. De hecho, ahí en 1 Timoteo nos dice ahí, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, repito, y volvemos a lo mismo. Dios nos bendice, Dios nos prospera, nos ha puesto para administrar los recursos que nos ha dado para que los manejemos primeramente dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, y no actuar de una manera tonta y al mismo tiempo desobedecer lo que la palabra de Dios nos ha mandado, de que primeramente está nuestra casa y que si no lo hacemos de esa manera, estamos actuando peor que un incrédulo. Además que si firmamos conjuntamente por un amigo o familiar muchas veces y la persona o el amigo o el ser querido no paga la deuda, corremos el riesgo de perder la relación. Y yo sé que a muchos de nosotros nos ha sucedido tal cosa que por ser buena onda, por ser caritativos, por actuar irresponsablemente, ayudamos al familiar o al amigo y al final no pagan y al final perdemos la relación, perdemos la amistad. Y eso lo pudimos haber evitado con un simplemente no. No. Pero a veces se nos complica decir no. Pero es importante aprender a decir no y a no sentir pena por ello, o culpabilidad, o temor. No, es importante ser firmes y a decir no. No importa lo que le esté sucediendo a la persona. Si no están tus posibilidades, no. Es un simplemente no. Pero veamos, ¿existen circunstancias en las que se permite salir fiador? Y la palabra de Dios nos dice que sí. Nos dice que sí. De hecho, la palabra de Dios no prohíbe rotundamente la garantía, porque como te repito, y ya lo vimos el ejemplo de Judá al darse como garantía de parte de su hermano. Y ofrece varios ejemplos, porque también se puede convertir en una forma de servicio a los demás. Incluso se puede convertir en un testimonio de amor y también se puede mirar como un espíritu de abnegación que está en el corazón del evangelio. Pero es con el propósito de mirar a la persona más grande que tiene todo el potencial y tiene toda la libertad y tiene todo el poder para garantizarse a sí mismo por otros. Y es un ejemplo que se va desarrollando a través de las Escrituras para que al final se presente el mayor garantizador delante de otros, que es Jesús. Solamente Dios puede hacer tal cosa, porque nosotros no. Pero vemos ciertos ejemplos que se manejan dentro de la palabra de Dios para que se llegue al ejemplo mayor, que es Cristo. Y de hecho, como repito, Judá se ofreció como garantía por medio de su hermano menor Benjamín. Y de hecho, José se quedó abrumado por la acción de Judá al prestarse como garantía de Benjamín. Por lo que Judá, de alguna u otra manera, estaba demostrando un tipo de negación que Jesús más tarde iba a enseñar a practicar a sus seguidores. Y fíjate, Jesús lo dijo allí,
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí miramos el amor de abnegación de parte de Jesús para entregarse y morir por nosotros, demostrando así su amor. Ahora, no solamente vemos esta acción de parte de Judá al prestarse como fiador, y vemos la abnegación de parte de Jesús al hacerlo de igual manera para con nosotros. También Pablo lo hizo cuando llega a su vida de Pablo un esclavo que va huyendo de su amo, Onésimo. Y Pablo le escribe a Filemón: ¿sabes qué? Aquí está Onésimo, ya lo he recibido, se ha convertido al cristianismo y está arrepentido por lo que hizo y quiere volver a ti. Y es más, tiene que volver a ti si quiere demostrar su cambio de conducta al venir al cristianismo, a Cristo el día de hoy. Pero Pablo le dice: ¿sabes qué? Pero si quieres, puedes entregármelo y yo estoy dispuesto a pagártelo. Aunque, dice Pablo, ni siquiera necesitaría pedirte tal cosa, porque yo sé que hice mucho más por ti. Pero vemos que Pablo se pone como fiador por parte de Onésimo. Y vemos esta acción de que lo hizo Pablo de una manera de amor y de mostrar gracia hacia Onésimo, pero también de que Filemón mostrara también agradecimiento por lo que Pablo había hecho en su vida. Además de que al final miramos que Cristo se hizo fiador por nosotros como pecadores. Recuerda que había una acta en contra de nosotros, una acta que mostraba todos los cargos de todos los pecados que hicimos en el pasado, hacemos en el presente y vamos a hacer en el futuro. Una carta que va en contra de nosotros. Y Jesús, al mostrarse como fiador hacia nosotros, en esto nosotros obtuvimos redención eterna por su muerte. Y Él, dice ahí Colosenses 2, 13 al 14, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y fíjate, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sí, la palabra de Dios rotundamente nos da el consejo de evitar el salir fiador de alguien más. Pero vemos un ejemplo maravilloso en la palabra de Dios de personas que se mostraron fiadores hacia otras personas. Y el ejemplo más grande y maravilloso de mostrarse como fiador por otros es Jesús. Y Él, a través de su sangre, pagó el precio que estaba sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, y nos dio, en cambio, nos dio vida y nos dio paz y nos da esperanza. Así que, regresando a Proverbios, vemos una advertencia a salir fiador de alguien. Y hemos mirado varios ejemplos del por qué es importante decir no. Y el autor nos muestra cómo se ve una persona o alguien que ha salido fiador, o inclusive que ha salido fiador con alguien muy cercano, con alguien muy querido. Y esa es una clase de persona que empeña, da su propia palabra por un precio a un extraño o a un amigo. O sea, es una persona que simplemente empeña su propia palabra. Además de que su promesa, lo que está haciendo al prometer de que va a pagar en caso de que la persona decida no pagarse, es de que se enlaza, se entrenza en una deuda de alguien más, así como con la deuda que la persona que va a prestar el dinero. O sea, se compromete tanto con la persona a la que le está ayudando como a la persona que está proveyendo el dinero. Entonces, ve la clase de palabras que está utilizando el autor aquí. Está utilizando de que vas a terminar enlazado con una promesa que no debiste haber hecho, o es alguien que queda preso. ¿Qué es una persona que queda preso? Queda encerrada, queda en la cárcel o atrapada a la deuda de alguien más. Y por eso la advertencia del autor aquí. Pero no es esto lo peor, hermanos. No es esto lo peor de lo que está tratando de advertir aquí el autor. Porque en la antigüedad, cuando alguien no podía pagar una deuda, esta persona estaba entonces obligada a venderse como esclavo. Sí. Imagínate, tú vienes y estás ahí y viene alguien más y te dice, bueno, ayúdame con un préstamo. Y tú le dices, sí, tal vez por mostrarte caritativo. Y resulta que la persona no paga la deuda. Ahora, como la persona decidió no pagar la deuda, ahora tú estabas obligado entonces a venderte como esclavo a la persona que prestó. Y fíjate, lo terrible. En una situación en la que no debieses haber terminado, ahora terminas como esclavo. Ahora,
no solamente sucedía eso. Tal vez decidías, bueno, yo no quiero ser esclavo, pero entonces vendo a un miembro de mi familia como esclavo, a un hijo, a una hija. Qué terrible es esto, ¿no? Ahora la persona decidió no pagar y ahora estaba comprometido a venderme como esclavo, pero yo no me quiero esclavizar, y que terminas pensando egoístamente y decides entonces mejor vender a uno de tus hijos. Así que, de alguna u otra manera, al actuar neciamente, entonces la persona se ponía en peligro, no solamente él, sino también sus recursos, sus propiedades, poniendo en riesgo también a su propia familia, poniendo en riesgo a su esposa e hijos, porque podía ir toda la familia a terminar a ser esclavos. Y no solamente eso, también podían ir a parar a la cárcel. Entonces el autor nos hace esta advertencia. Y de hecho vemos este ejemplo allí en Mateo capítulo 18, versos 23 al 35, cuando vemos que una persona que no podía pagar una tremenda cantidad de dinero va delante del rey. El rey le perdona la deuda y esta persona, en vez de perdonarle una deuda menor a un amigo, él decide llevarlo a la cárcel. Él decide llevarlo a las autoridades hasta que pague el último centavo. Entonces, esto solía suceder en aquellos entonces, donde por no pagar una deuda de alguien más, o terminaba siendo esclavo, o un ser querido tuyo terminaba siendo esclavo, o terminabas perdiendo todo, o terminaba toda la familia terminando siendo esclavos, no solamente él, la esposa, los hijos, y eso es lo que el autor quería evitar. De hecho, alguien me preguntaba la otra vez, ¿dónde dice que la Biblia que el comprometerse a pagar un préstamo es una clase de esclavitud? Por este ejemplo. Cuando nos metemos en deudas a pagar, ya sea tarjetas de crédito, autos, casas, nos convertimos en esclavos. Lo mejor y lo que hacen los ricos, lo que hacen las personas ricas, es de que ellos utilizan el crédito. Y usan el crédito de tal manera de que, porque cuando tú usas tus tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito te pagan, te dan unas ciertas recompensas, ¿sí? Pero ellos pagan con crédito, pero después pagan con su dinero, y lo pagan full, total. De tal manera que todas las ganancias de todo lo que están haciendo venga para atrás cierta cantidad de dinero hacia ellos. Inclusive cuando ellos van a poner una empresa o un negocio nuevo, ellos no usan su propio dinero, ellos piden dinero prestado para realizar cierto negocio. Entonces vemos que en todo esto, hermanos, es importante aprender a manejar bien nuestras finanzas y sobre todo resguardar lo que Dios nos ha dado y aprender a decir no, aunque nos cueste, no. No importa quién sea, no importa que sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu comadre, inclusive hasta un hijo. Si tú sabes que tu hijo o tu hija no tiene una buena conducta, una disciplina financiera, evítate que caigas en deudas de alguien más.